Voltaire dijo que ya estaba cansado de escuchar cómo 12 hombres sencillos pudieron llevar una religión a todo el mundo. ¿Cómo es que 12 hombres lo lograron? Y Voltaire prometió en su corazón que iba a demostrar que tan solamente bastaba una sola persona para desterrar, desechar todo lo que estas 12 personas según hicieron. Más tarde, después del fallecimiento de este científico, matemático, filósofo, físico, Voltaire, conocido por todos nosotros desde la edad escolar, cuando él falleció tenía una casa en Alemania y otra casa en Suiza, la cual una de las casas principales se convirtió en imprenta para la Biblia, para la palabra de Dios. Dios nuevamente haciendo uso de las mismas palabras del ser humano y demostrándole que con Dios pues no se juega. Con Dios es un Dios implacable para demostrar la justicia y la contradicción del hombre. El hombre dispone, el enemigo pone muchas trampas, pero Dios tiene la última palabra. Dios tiene al mundo en sus manos. Él tiene el control. Llama la atención de lo que hemos visto a través de esta semana. El día de mañana nos toca nuestro live a través de las plataformas que lo permiten. Por ejemplo, Facebook nos permite hacer live y la plataforma de YouTube. Pero TikTok aún no tenemos los seguidores necesarios para hacer live y comentar. Aunque TikTok es más dinámico en la parte de comentar y de hacer los live, porque da la oportunidad de ingresar a más personas a la sala y poder dialogar los temas que estamos tocando. Si puedes escuchar este video y pasaste por aquí y sabes que hay una persona que puede necesitar esta información o que le guste o que le pueda servir, querido hermano y amigo, no dudes en compartir la información de estos videos. Sabes que nos ayudas de manera exponencial en llegar a más personas. Que este mensaje que no es de nosotros, no nos pertenece. Este mensaje es de Dios y hacemos lo que dicta su palabra. Que el Evangelio será predicado a todo el mundo y entonces, después de la predicación del Evangelio a todo el mundo, vendrá el fin. Te agradecemos por compartir este video, por estar con nosotros, por escucharnos hasta el final. Entonces, hablamos de la profecía esta semana de Apocalipsis 11 y de Daniel capítulo 7, que se compaginan totalmente. Estos dos profetas nunca se conocieron, sin embargo, hablan exactamente de lo mismo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues solamente la palabra de Dios, que es digna y fiel, puede tener este misticismo. Realmente es lo que ocurre. La fe supera la razón. La Biblia tiene un misticismo alrededor de ella. Es algo, es un poder supremo. Es el poder de Dios que te dice que la razón del hombre a veces no es suficiente. Para eso tienes que ver el video de la razón del hombre o el pensamiento del hombre contra la razón y el pensamiento de Dios. El pensamiento del hombre versus pensamiento de Dios, y podrás ver qué es lo que comentamos en aquella ocasión. A través del tiempo, el misticismo de la palabra de Dios, por así decirlo, la magia que existe a través de las Santas Escrituras, no es la palabra correcta a utilizar para dirigirnos a la palabra de Dios, pero sí me permiten utilizarla para aclarar un poco más de lo que es el poder supremo que embarga, que enfunda la palabra de Dios. Pues es algo que va más allá de nuestro razonamiento y de nuestra comprensión. El enemigo ha tratado de quitarle ese poder, tanto así que a veces creemos más en alguna tradición, en alguna superstición, en algún poder humano al consultar con otras personas acerca del poder de Dios, quitándole poder a la palabra de Dios y restándole poder a Dios mismo.
porque pues es el pecado, el primer pecado de todos, el que tuvo Lucifer en el cielo, que quiso ser como Dios, quiso quitarle el poder a Dios, quiso ser mayor que Dios. En nuestras vidas, cuando tomamos ese tipo de decisiones, le quitamos el poder a Dios. Cuando no consultamos a Dios primero, lo estamos reemplazando con nuestra razón, con nuestros actos, sustituyéndolo en nuestras vidas. Aunque a Dios pues no le hacemos nada, Dios está en su santo templo, tal como en los versículos del destino final de este mundo, que todo está profetizado. Veíamos esta semana cómo Dios profetiza y da la luz a este mundo como el sol de mediodía que alumbra en su esplendor. Más en estos días, ¿verdad? Es saludable hacer un análisis o una comparación, que la palabra de Dios es como el sol, estos soles que hemos tenido ahorita en verano, en primavera, por más de 40 grados en el lugar donde estamos, y creo que pues es la temporada de calor y hemos visto como el sol ha sido totalmente abrasador. En la profecía de Apocalipsis 11, en el capítulo 15 al 18, ya el final del capítulo, el 19, Juan puede ver en el cielo cuando se abren, cuando los 24 ancianos se postran de Dios y le agradecen su infinita misericordia que tuvo a través de la historia. Juan vislumbra algo muy importante, vislumbra que el templo se abre y Juan en la visión puede ver el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Acuérdense que habían tres cosas. Uno, el maná, para recordar la caminata del desierto, cómo Dios los alimentó y los sustentó. Dos, está la vara de Aarón que reverdeció, aún seca, reverdeció, está floreciente. Y número tres, están las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Tres cosas que hay en el arca del pacto. Actualmente en el mundo esa arca misteriosamente desapareció, no se sabe dónde está. Es una mística alrededor de esa arca del pacto. Pero Juan puede ver el arca del pacto cuando se abren los cielos. Puede distinguir el arca del pacto y con eso nos da el indicio de que ahí se encuentran las tres cosas que guardaba el arca del pacto. Y nos vamos a enfocar en lo principal, que ahí se encuentran en el arca del pacto que ve Juan a través de la visión. Según el libro de Apocalipsis 11, vio las dos tablas de piedra, los 10 mandamientos. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Pues están en el Antiguo Testamento y se confirman en el Nuevo Testamento. Ninguna palabra ha sido abolida de la palabra de Dios, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Todo se ha cumplido conforme está escrito. Lo que pues llegó a su fin fue el sacrificio de corderos, palomas, toros, bueyes, según la posición económica de cada persona, porque ese sacrificio ya se hizo en la cruz, un único sacrificio e inigualable. La cruz, en la cruz del Calvario se crucificó al Cordero de Dios que expió los pecados de nosotros, de todo el mundo. Por eso ya no hacemos sacrificios continuos de animales, porque ya solamente esos sacrificios eran un símbolo de lo que debía de ocurrir en la cruz. Nuestros pecados han sido redimidos. Ahora debemos de obedecer la ley que hay en los 10 mandamientos como acto de fidelidad, como comprobación de nuestra obediencia y de nuestro amor y de aceptación al sacrificio de Cristo Jesús. Siguen vigentes, tanto así que Juan vislumbra en el cielo, después de la venida de Cristo, después del juicio final, ve en el templo el arca del pacto. Increíblemente, como la palabra de Dios tiene esa fórmula mística y ese poder espiritual. Recuerden que también hemos visto la historia de los dos testigos que murieron, pero también resucitaron. Dios ha ayudado a su pueblo a lo largo de la historia a no perderse en la densa oscuridad.